¿Alguna vez has sentido que tu diabetes es diferente porque haces exactamente lo que otros están haciendo? Los mismos suplementos, mismos medicamentos, iniciaste inclusive el tratamiento el mismo día y a los demás sí les baja el azúcar, pero a ti no. Y te comienzas a preguntar, ¿pero qué estoy haciendo mal? A lo mejor mi cuerpo ya no responde, a lo mejor yo sí voy para insulina y los demás no. Y un sinfín de escenarios catastróficos porque los demás sí les baja el azúcar y a ti no, y realmente te estás esforzando, estás siguiendo el plan al pie de la letra. Así que el día de hoy vamos a hablar de algo que casi nadie te explica: diabetes difícil de controlar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero te encuentres bastante bien. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, vivo en la ciudad de Tijuana, México, y me especializo en diabetes. Y el tema de hoy, diabetes difícil, realmente no existe. ¿A qué voy con eso? Te voy a poner un ejemplo, pero de una persona que tiene presión alta, hipertensión arterial. Esta persona primero inicia tomando un medicamento y eso le regula la presión arterial, ¿no? Súper bien, se controló. Con el tiempo, ese medicamento ya no es suficiente. Le agregan un segundo medicamento. Nuevamente se controla por un tiempo y después ya no. Hasta que le agregan un tercer medicamento. Pasa lo mismo otra vez, está unas semanas, unos meses con la presión bien controlada hasta que ya no. Entonces ese paciente va al doctor: oiga doctor, ya tengo 3 medicamentos para la presión y aún así no me baja, estoy en 160, 180. Ese paciente cumple la definición de hipertensión difícil o bien hipertensión refractaria, porque su presión arterial sigue alta a pesar de estar tomando 3 medicamentos al mismo tiempo. Si esta misma situación lo comparamos con la diabetes, a mí me llega un paciente que toma 2 medicamentos y además usa la insulina, es decir, está usando 3 medicamentos y aún así el azúcar sigue alta. No es posible clasificarlo como diabetes difícil porque no existe actualmente en los consensos. Sin embargo, sí existe en la vida real y hay ciertas causas que te voy a compartir en este episodio, porque si a ti te está pasando eso, diabetes difícil, a pesar de que te estás esforzando, tienes más de 3 meses, a lo mejor tomas medicamento y aún así el azúcar no refleja, está arriba de 100, 120 o 180, 200, según sea tu caso, es muy probable que te esté pasando una o varias de las situaciones que te voy a compartir más adelante. También es importante de mencionar estas frases porque la puedes relacionar a una diabetes difícil, o a lo mejor estos pensamientos surgen a tu mente cada vez que escuchas el concepto, ¿no? Diabetes difícil. Que la glucosa siga alta a pesar de tratamientos, que hay subidas inesperadas, picos de glucosa, hay hipoglucemia sin explicación, tu azúcar baja mucho y no sabes ni por qué, o bien cada ajuste que estás haciendo parece no funcionar. Cualquiera de esas lo puedes encajar en el concepto de diabetes difícil, y los consejos que vamos a hablar en este episodio aplican en ese escenario. Lo bueno de esto, yo sé que frustra, cansa, te enojas, quieres tirar la toalla y todo lo demás. Escúchame bien, si tú tienes diabetes tipo 2, tienes resistencia a la insulina, síndrome metabólico, prediabetes, intolerancia a los carbohidratos, todos esos conceptos quieren decir casi lo mismo. Tú tienes entonces un problema metabólico que es potencialmente reversible, porque todas estas palabras hablan de una condición hormonal, metabólica adquirida en algún punto de tu vida. Se rompió, digamos, esa parte del metabolismo, y lo que tienes tú a tu favor es tu cuerpo, es tu metabolismo, porque el ser humano está continuamente adaptándose, de tal forma que si tú cambias lo que no te deja avanzar, el cuerpo se vuelve a adaptar y recupera ese mecanismo de control de azúcar que a lo mejor ahorita no lo tienes. Cuando esos mecanismos de regulación del azúcar se pierden, pues el azúcar sube cuando no debería. El azúcar se mantiene alto mucho tiempo cuando no debería, comas o no comas. Y el azúcar baja cuando no debería tampoco. Y no es porque te estás equivocando en lo que tú estás haciendo, porque la mayoría te va a hablar, casi te lo apuesto, de alimentación, ejercicio y medicamentos. Y eso está bien, esa es una parte del tratamiento, pero no lo es todo. Si únicamente tienes estos 3 eslabones, entonces tu plan no es integral y tu plan no está dirigido a corregir la causa o causas metabólicas del azúcar elevado. Y por eso, hagas lo que hagas, el azúcar sigue alto, porque tu plan no está dirigido a corregir el problema de fondo. Dime esto, ¿acaso has escuchado estos conceptos? Te los voy a decir uno por uno. Resistencia a la insulina. Ese sí, ¿verdad?
Pero ¿qué tal si le agrego una palabra? Resistencia a la insulina profunda. Casi estoy seguro que no lo has escuchado. Estrés crónico y cortisol, ese seguramente sí. Bueno, el otro concepto es sueño deficiente. A lo mejor has escuchado mala calidad del sueño, insomnio, pero el concepto como tal, sueño deficiente, no lo creo. Inflamación o inflamación crónica, ese muy posiblemente sí lo hayas escuchado. Hígado graso, pues ni hablar. Y ahí te va a ver qué tal. Músculo metabólicamente inactivo. Son conceptos difíciles de explicar, pero, valga la redundancia, explican por qué, a pesar de todo lo que te estás esforzando, el azúcar sigue arriba de 100 y no lo estás equilibrando, porque tienes uno o varios problemas en las áreas que te acabo de mencionar. Normalmente una persona viene, doctor, yo tengo diabetes, ok, comencé con la alimentación, con el ayuno intermitente, me dieron medicamento porque no miraba resultados y estaba orinando muchas veces, estaba bajando de peso, ya quité el azúcar, quité las harinas, quité los carbohidratos, inclusive ya dejé el medicamento. Comencé con el ayuno intermitente, estoy haciendo el ejercicio, pues ya tengo 1 año así, 2 años, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Y es ahí donde viene primero la frustración. Hay muchas personas que tiran la toalla. Otros sienten miedo. Híjole, el azúcar no me baja, pues los riñones, el infarto, los ojos y todo lo demás, y mi cuerpo por dentro se está echando a perder. Y muchas veces quizá te esté pasando a ti la culpa. Es que yo tengo que ser más disciplinado. Tengo que hacer más horas de ejercicio. No, es que yo sé que los carbohidratos y las harinas no las tengo que comer. Yo ya sé, pero pues ni modo, cometí los errores. Te comienzas a culpar por esas situaciones eventuales de la vida diaria que no están mal. Ahí no está el problema. El problema está en las áreas que te acabo de comentar. Por eso esa diabetes, esa glucosa, pareciera ser difícil de controlar porque te estás esforzando tremendamente, pero el azúcar no lo refleja. Y no hay otra forma de decirlo, no es falta de disciplina, es simplemente que tienes un plan integral o un sistema que está desajustado. Así que el cambio de enfoque que yo te propongo es que cambies primero las preguntas que te estás haciendo, porque en gran medida tu resultado está determinado por la calidad de preguntas que tú te haces. El azúcar no baja, ¿será que yo no voy a poder? ¿Será que si me inyecto la insulina? ¿Será que mi cuerpo ya no funciona? ¿Será que yo no me esfuerzo lo suficiente? ¿Será que yo no soy disciplinado? Ninguna de esas preguntas te va a acercar a la respuesta correcta. Ninguna de esas te va a acercar a la solución. Te repito, en gran medida tus resultados están determinados por la calidad de preguntas que te estás realizando. ¿Qué tal si a partir de hoy, en lugar de hacerte estas preguntas, dices, bueno, me estoy esforzando, el azúcar está arriba de 100, ¿cuál será mi patrón metabólico que me está bloqueando el camino? ¿Cómo funciona mi páncreas? ¿Qué tan eficiente está siendo mi sueño? ¿Será que mi resistencia a la insulina está disminuyendo, está estable o está empeorando? Ahí cambias el foco y cambia la perspectiva. Ahora sí estás en busca de una solución y una respuesta. Y cuando comienzas a preguntarte de esta forma, ¿qué viene a tu mente? Ok, creo que hay otras posibilidades que a lo mejor no estoy viendo. O sea, te motiva a seguir adelante porque te queda claro que tú puedes mejorar. Solamente necesitas las soluciones completas y acertadas. Entonces, recapitulando, una diabetes difícil, el concepto como tal no existe, pero se da a entender que es una persona que a pesar de todo lo que se esfuerza con medicamento su medicamento y tiene más de 3 meses, digo, porque hay personas que dicen, el azúcar no me baja, apenas tienes 2 días que cambiaste la comida. Tienes 1 día con el ayuno intermitente, tienes 1 semana tomando los suplementos, pues claro que no vas a mejorar, porque esto toma tiempo. Pero si ya llevas más de 3 meses, entonces te la compro, algo no anda bien. O estás usando muchos medicamentos. Te digo, una persona que tiene presión alta se considera mucho medicamento, 3 o más al mismo tiempo.
En una persona que tiene diabetes tipo 2 no hay como tal un consenso de cuánto es mucho y cuánto es poquito. Más bien te vas a guiar por cómo responde tu cuerpo. Tienes 2 medicamentos y el azúcar sigue muy alto y tienes muchos síntomas, es una diabetes difícil. A lo mejor no tomas medicamento, pero ya llevas tiempo con los cambios de alimentación, te estás esforzando, estás sacrificando muchos carbohidratos, muchos eventos sociales y el azúcar sigue elevado, eso no es normal. Habla de que tienes un patrón metabólico bloqueado, que en los próximos episodios, junto con análisis de algunos casos reales, porque tú tienes la oportunidad de participar en este programa, hacemos una entrevista, analizamos tu caso en tiempo real, digamos, subimos el episodio para que dentro de esos análisis tú tengas más claridad de qué está pasando, por qué tu azúcar no baja, por qué tienes una diabetes difícil. Y al mismo tiempo le ayudamos a muchas más personas a identificarse y a cambiar la perspectiva. Porque si te sigues preguntando, ¿será que yo ya no voy a poder? ¿Será que esto no es para mí? Esas preguntas no te van a llevar a la solución. Si quieres participar en el programa, regístrate en nuestra página de internet que te dejo aquí en la descripción de este video. Únicamente nos dejas tus datos de contacto y nos mandas tu historia. Al registrarte en nuestra página te llegan las instrucciones por correo electrónico sobre qué datos de tu historia es importante para que yo revise tu caso y aquí lo analicemos, no como una consulta médica como tal, sino identificando patrones o bloqueos metabólicos, porque, vamos a repasar la lista. Si tu azúcar no baja a pesar de todo lo que estás haciendo, quizá tienes una o más de los siguientes, ¿no? Resistencia a la insulina profunda, estrés crónico y cortisol, sueño deficiente, inflamación crónica, hígado graso o un músculo metabólicamente inactivo. Yo agregaría uno más a esa lista. Yo agregaría, tienes un tejido graso disfuncional. La grasa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo no es únicamente almacén de energía o para estar calientitos, ¿no? La grasa produce hormonas, produce citocinas, produce proteínas, regula cuánta energía quemas, cuánta energía almacenas. Y cuando ese tejido graso no funciona bien, tu metabolismo se altera. Te recuerdo, la diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica. Si tu tejido graso no funciona metabólicamente bien, eso puede desencadenar una diabetes tipo 2. Lo bueno es que esto tiene solución que tú irás aprendiendo en los próximos episodios, aunque también contamos con consultas médicas. Te dejo los teléfonos y los datos de contacto en la descripción de este video. Si estás buscando encontrar un diagnóstico correcto y tener un plan integral para que puedas bajar el azúcar y ya no tengas una diabetes difícil, comparte estos episodios si crees que le puede ayudar a alguien más. Gracias por escucharme, yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que estos espacios te ayuden a cambiar tu perspectiva, porque ahora no buscamos tratar enfermedad. Buscamos crear conciencia metabólica y esa es la misión que tenemos aquí en Sugar Care. Muy buen día y te veo en el próximo episodio.